The following is distributed by the Berean Call. La sede apostólica transfirió el imperio romano de los griegos a los alemanes en la persona de Carlomagno, y los príncipes reconocen que el derecho y la autoridad para examinar a la persona elegida como rey o emperador nos pertenecen a los que lo ungimos, lo consagramos y lo coronamos. Papa Inocencio III, decretal Venerabilem Fratrem, marzo de 1202. Juan, por la gracia de Dios, Rey de Inglaterra, Lord de Irlanda, a todos los fieles cristianos que leerán la presente carta, saludos. Nosotros ofrecemos y concedemos gratuitamente a nuestra Madre, la Santa Iglesia, a nuestro Señor el Papa Inocencio y a sus sucesores católicos, todo el reino de Inglaterra y todo el reino de Irlanda, por el perdón de nuestros pecados y los pecados de todos los miembros de nuestra familia, vivos o muertos, y recibiéndolos y apoyándolos desde ahora en adelante de Dios y de la Iglesia romana como vasallo. Ofrecemos y juramos lealtad ahora al mencionado Señor, nuestro el Papa Inocencio, a sus sucesores católicos y a la Iglesia romana. En feudación al Papa Inocencio III, Rey Juan Lackland, 15 de mayo de 1213. La religión católica apostólica romana deberá continuar siendo la única religión de la República del Ecuador, y ninguna forma disidente de adoración ni ninguna sociedad condenada por la Iglesia se permitirá en ningún momento en la República del Ecuador. Concordato entre el Papa Pío IX y la República del Ecuador, 26 de septiembre de 1862. Apéndice C. El dominio sobre los reyes. Documentación adicional. Cuando Juan identifica a la mujer que cabalga la bestia, un elemento clave es la declaración de que ella es una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hemos documentado en forma detallada que la Roma papal cumple esta profecía y que sólo ella reúne los demás criterios que Juan presenta al identificar a la mujer que cabalga la bestia. Desafiamos a cualquiera a encontrar alguna otra ciudad, aparte de Roma y su sucesora, la Ciudad del Vaticano, que reúna todas las características de identificación estipuladas en Apocalipsis 17. Sin duda, la revelación de Cristo a Juan de que un cuerpo religioso, profesando ser la esposa de Cristo, entraría en alianzas impías con reyes e incluso reinaría sobre ellos, es una de las profecías más extraordinarias en toda la Biblia. Se podrían escribir varios libros completos con pruebas de que esta profecía se cumplió en la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, por razones de espacio, solo presentaremos una pequeña cantidad de documentación adicional para los que estén interesados. Juez de todos y juzgado por nadie. El Papa León X, 1513 al 1521, prohibió que los tribunales de todos los países juzgaran a alguien por un crimen del cual había sido absuelto por la Iglesia, habiendo pagado el precio fijado por cada ofensa. Si algún juez
trataba de eludir esta orden, era excomulgado de inmediato. Ser expulsado de la iglesia significaba también perder la ciudadanía, puesto que a las autoridades civiles se les exigía aceptar los decretos de la iglesia. El Papa Pablo IV, 1555 al 1559, inquisidor por excelencia, torturador de cristianos y perseguidor de judíos como ningún otro, era tan mal hablado que sus expresiones no podían creerse excepto bajo juramento de testigos. Altercaba constantemente, aun con los dos únicos amigos del papado en esa época, el rey Carlos V y Felipe II, porque consideraba que el propósito principal del papado era pisotear a reyes y emperadores. Justo antes de su muerte en 1559, en respuesta al creciente cisma protestante, que para entonces había alcanzado proporciones alarmantes y amenazaba con invadir el Congreso de Cardenales, Pablo IV promulgó la bula Cum ex apostolatus officio. Como, empiezo de la cita, pontífice romano, vicario de Dios y de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, poseedor de la plenitud de poder sobre naciones y reinos, juez de todos los hombres y juzgado por nadie en esta era. Terminación de la cita. Pablo IV declaró que tenía poder ilimitado para deponer a todo monarca y para tomar las posesiones de cualquiera sin proceso legal. Cualquiera que tratara de ayudar a los así desposeídos sería excomulgado. El decreto decía, empiezo de la cita, si se descubre, reconoce o demuestra que una persona se ha apartado de la fe católica o caído en herejía o que ha participado, fomentado u ordenado un cisma, incurrirá en los castigos mencionados, excomunión y desposeimiento de sus propiedades, no importa la posición, rango, orden, condición o preeminencia que goce, incluso si posee la autoridad mundial y honor de conde, barón, marqués, duque, rey o emperador. A nadie se le permite desafiar esta declaración. Pero si alguien pensara intentarlo, sepa que incurrirá la ira del Dios Todopoderoso y de sus benditos apóstoles Pedro y Pablo. Expedido en Roma, en San Pedro, en el año de la encarnación del Señor 1559, en el día 15 antes de las calendas de marzo, en el 4º año de nuestro pontificado. Terminación de la cita. El Papa Sixto V, 1585 al 1590, quien escribió de nuevo la Biblia para que se conformara a sus ideas peculiares, declaró que él no solo tenía jurisdicción religiosa, sino civil sobre todos los reyes y príncipes, y que podía, empiezo de la cita, designar o destituir a cualquiera en el momento que lo deseara, incluyendo a emperadores. Terminación de la cita. Esta no fue una falsa amenaza. En esos días, por lo general se creía que, fuera de la Iglesia Católica Romana, no había salvación. Por tanto, cuando un papa amenazaba con la excomunión, los emperadores temblaban
puesto que equivalía a ser sentenciados a pasar la eternidad en el infierno. El Papa Clemente XI, en su bula de 1715, In Coena Domini, excomulgó a todos los que no obedecían al Santo Padre, y en especial a los que no le pagaban sus impuestos. La bula declaró que el Papa tenía suprema autoridad sobre todas las personas, incluyendo a los soberanos, y sus asuntos seculares y religiosos. Los papas subsiguientes confirmaron este dogma. Roma nunca lo ha abrogado. Se mantiene el dominio papal. El Vaticano ha sido llamado, empiezo de la cita, uno de los más magníficos depósitos de obras de arte del mundo y la más extraordinaria casa de tesoros del mundo. Terminación de la cita. Parte de ese tesoro estuvo en gira mundial, incluyendo la Piedad de Miguel Ángel, la que comenzó en Denver, Colorado, para coincidir con la visita del Papa Juan Pablo II a esa ciudad en agosto de 1993. La siguiente escala fue Buenos Aires. El plan era que regresara al Vaticano en el año 2000, a tiempo para la celebración del milenio cristiano. Uno de los tesoros que se exhiben es la tiara del Papa Pío IX, quien convocó el Concilio Vaticano I. Su descripción dice, empiezo de la cita, la corona es el símbolo de la soberanía del papado. La tiara está adornada con perlas y gemas preciosas y tiene una inscripción en latín que se traduce como al infalible vicario de Cristo, al supremo gobernador del mundo en la tierra, al Padre de naciones y reyes. Terminación de la cita. Tal declaración de que reina sobre los reyes de la tierra cumple la visión de Juan, como hemos visto, y nunca fue anulada por Roma, que todavía considera a los papas como los monarcas supremos que gobiernan el mundo por Dios. Sin embargo, la desaparición de las monarquías dejó a los papas sin más reyes sobre quienes gobernar. Las repúblicas y democracias que siguieron colocaron el gobierno en las manos del pueblo y gradualmente, por lo menos en la mayoría de los países, otorgaron igualdad a todas las religiones. Hemos demostrado que, cuando los papas vieron que su poder corría peligro de desintegrarse, hicieron todo lo posible para debilitar a los nuevos gobiernos. La constante supresión de los derechos civiles fundamentales por parte de ellos es un hecho histórico innegable. No obstante, el antiguo poder del papado no ha disminuido tanto como parecería a primera vista. La Iglesia Católica Romana continúa enseñando a sus súbditos, unos 980 millones en todo el mundo, que la lealtad a ella tiene prioridad y que puede absolver a cualquiera de sus súbditos de la lealtad a los gobernantes civiles. Hace más de 100 años, el estado de Missouri reconoció este hecho y el peligro que representaba para los gobiernos civiles. Como consecuencia, la Constitución de Missouri se enmendó en 1864 para,
Empiezo de la cita. Exigir que todos los clérigos juraran lealtad al estado de Missouri y, por tanto, a los Estados Unidos. En ese momento crucial de la guerra civil, el arzobispo católico romano de St. Louis envió una carta pastoral a todos sus sacerdotes condenando el juramento requerido. Terminación de la cita. E instándolos a que desafiaran al gobierno. Se justifica el totalitarismo. El 20 de septiembre de 1870, las fuerzas del general Rafael Cadorna de la Italia recientemente unida se abrieron paso por los muros aurelianos de Roma en Porta Pía. Las fuerzas del Papa, bajo el mando del general Hermann Kanzler, solo pudieron ofrecer una resistencia simbólica. La Nueva Italia conquistó no solo Roma, sino también lo que quedaba de los estados papales. Saboreando la independencia que habían deseado por mucho tiempo, la actitud de los ciudadanos se volvió abiertamente hostil hacia la Iglesia, que por tantos años había gobernado vastos territorios con mano de hierro. Cuando Pío el IX, quien había forzado la infalibilidad papal en el Concilio Vaticano I, murió unos meses después, y su ataúd era llevado con gran pompa por las calles hasta la iglesia de San Pedro, multitudes de italianos llenaron la plaza, arrojando piedras y gritando, empiezo de la cita, «¡Muera el Papa! ¡Mueran los sacerdotes! ¡Echen a ese cerdo al río! ¡Arrojen a la bestia al Tíber!». Terminación de la cita. Solo la policía impidió que la turba cumpliera la amenaza. Esta actitud antipapista de parte del pueblo se había ido formando durante algunos años, en respuesta a la supresión de las libertades básicas bajo el gobierno papal. 5 años antes que se iniciara el Concilio Vaticano I, el Papa había promulgado su infame encíclica Quanta Cura, en la cual denunció a, empiezo de la cita, los proponentes de la libertad de conciencia y libertad de religión, y a todos los que afirman que la Iglesia no debe usar la fuerza. Terminación de la cita. El papado había gobernado por la fuerza durante siglos, y los papas temían los vientos de libertad que estaban trayendo el anhelo de gozar de los derechos básicos de la persona. Tal atmósfera resultaba repugnante para el orgullo y la ambición papales. El Papa había estado seguro de que el dogma de la infalibilidad papal, decretado oficialmente por un concilio de obispos de todo el mundo, pondría fin a esos sueños absurdos de libertad. Un historiador muy respetado del siglo XIX explicó, empiezo de la cita, la pena de muerte por ofensas contra la religión aún formaba parte del Código Penal. A la Iglesia todavía se le permitían los vestigios de la anarquía medieval, como el derecho de asilo para criminales. El párroco estaba a cargo de los registros civiles. A los jesuitas se les otorgaba el derecho de entrar en todas partes, gobernar a la familia real, los hogares privados de los ciudadanos, las instituciones públicas, las escuelas, etc. De modo que el país estaba absolutamente sujeto al poder sacerdotal. Terminación de la cita. Al leer la asombrosa crónica del poder y opresión papales ejecutados por medio del clero,
uno se maravilla de cómo era aceptado como parte de la vida, no solo por la gente común, que no tenía forma de oponerse a ello, sino también por los gobernantes civiles. Las obvias maldades e injusticias perpetradas por la Iglesia durante siglos tampoco parecían despertar dudas sobre la validez de los decretos papales. Von Dollinger presenta esta sorprendente descripción. Empiezo de la cita. Se decía que el vicario de Dios en la tierra actúa como Dios, quien a menudo incluía a muchas personas inocentes en el castigo de los pocos que eran culpables. ¿Quién se atreverá a contradecirle? Él actúa bajo la guía divina, y sus hechos no pueden medirse con las reglas de la justicia humana. Aunque parezca paradójico, es un hecho histórico que cuanto más sospechosa y escandalosa la conducta de los papas les parecía a los hombres piadosos, tanto más inclinados se sentían a refugiarse de sus propias dudas y sospechas en el seno de la infalibilidad papal, habiendo sido enseñados desde la juventud que el Papa es el Señor y Maestro de la Iglesia, a quien nadie puede contradecir ni llamar a cuentas. Pedro Cantor, ya para fines del siglo XII, reconoce que las corrupciones papales carecen de justificación bíblica, pero sería un sacrilegio criticar lo que hace el Papa. Terminación de la cita. La falsa doctrina del dominio papal sobre los reyes puede resumirse con estas palabras, escritas por el Papa Inocencio III a los patriarcas de Constantinopla. Empiezo de la cita. El Señor dejó a Pedro no solo el gobierno de la Iglesia, sino de todo el mundo. Terminación de la cita. Y la Iglesia Católica Romana jamás se ha retractado de esa posición por medio de una bula papal o declaración conciliar. Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracts, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.